En esa época, pues el país estaba aterrorizado por Pablo Escobar, por los paramilitares, por la guerrilla, y fue cuando sentí unos disparos, y lo primero que me di cuenta fue que yo había caído tumbado al suelo. A partir del segundo día, el médico que me atendía era partidario de que los pacientes estuvieran en estado de semi-inconsciencia. Fue en ese momento cuando yo sentí que mi cuerpo como que se abría en dos, y mirar lo que me estaban haciendo en la camilla de operación. Bienvenido al podcast de AJ Parr, periodista espiritual. Hoy tenemos un presidente de un país hermano como es Colombia. Es abogado, economista, académico y político colombiano. Fue presidente de Colombia entre 1994 y 1998 y hoy nos está dando el lujo de estar con nosotros. Señor presidente, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenos días. Gracias, lo mismo. ¿Cómo van ustedes? Bien. Primero agradecido a la humildad que tiene, sinceramente, porque no es fácil que, sobre todo un ex político no, es un político, te va a ser siempre político, pero digo, que un político se siente a hablar de estos temas. Por lo general no les interesa o no nos dan el lugar porque no es un programa político, a eso voy, ¿no? Entonces yo le quiero agradecer su humildad. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los que hoy nos están siguiendo y a ustedes por darme este espacio sobre un tema que, como ya verán, he logrado interiorizar dentro de mi vida. No es un tema al cual le huya, sino al contrario, forma parte de mi relato de vida, de mi biografía, así es que siento mucha tranquilidad al abordar este tema. Y tenemos con nosotros a un gran compañero de trabajo, gran compañero investigador, las personas que me parecen más interesantes en este ambiente, las que se meten en el combate, en el barro para investigar. No estudian desde un libro, no investigan desde un libro, sino se mete, investiga, cuestiona, va y pregunta. Álvaro, un gusto tenerte, un honor tenerte con nosotros para acompañarnos con esta charla con el señor presidente. Bueno, muchas gracias por invitarme, Adriano, y para mí es un placer, presidente Samper, estar aquí y escuchar su historia, que sé que es una historia extraordinaria. Encantado, un placer para mí. Yo quería preguntarle qué sucedió ese día. Yo tengo entendido que su SM vino a raíz de un atentado en el aeropuerto del Dorado. ¿Cómo se sentía usted ese día y qué fue lo primero que le vino a la mente cuando sufrió el atentado? A ver, yo estaba en ese momento de senador de la República, iba a iniciar mi campaña presidencial en la ciudad de Cúcuta. Llegué al aeropuerto a tomar el vuelo con mi señora y me encontré con un amigo que era el presidente de las Juventudes Comunistas, con el señor Antequera, y nos encontramos y nos pusimos a hablar de cómo estaba la situación del país. En esa época, pues el país estaba aterrorizado por Pablo Escobar, por los paramilitares, por la guerrilla, y fue cuando sentí unos disparos, y lo primero que me di cuenta fue que yo había caído tumbado al suelo. Volteé a mirar y vi que Antequera también estaba ya un poco inerte, con un hilo de sangre en la boca, y los disparos seguían. Y en ese momento mi mujer, que se acercó y me dijo que si estaba herido. Yo me miré, en realidad uno no siente el impacto de los disparos, inmediatamente el cuerpo reacciona como un shock. Yo le dije que sí, que me han destrozado este dedo. Se lo dije como con tranquilidad. Seguían los disparos y entonces oímos un grito que le decía a alguien, a otra persona: remátenlo. Y remátenlo, ella pensó que era que me remataran a mí. Entonces se me abalanzó encima para protegerme
y luego nos dimos cuenta que las personas los responsables de mi seguridad estaban llamándome desde el mostrador de Avianca para que yo fuera hasta allá, como si tuviera la capacidad de hacerlo. Como pudo, ella me jaló de los brazos y yo me fui impulsando con las piernas. Llegamos a la banda transportadora de equipajes ahí en el mostrador de Avianca, y a ella se le ocurrió la feliz idea, a mi mujer, de poner en funcionamiento la banda de transporte de equipajes, y salimos al patio de los aviones. Ahí paró una camioneta de tubo, una camioneta de una compañía aérea, bajó a todos sus acompañantes, excepto pues el chofer, y me subieron allí y salimos por detrás del aeropuerto del Dorado. Nos gastamos a la clínica más cercana, obviamente pasando por encima de todos los automóviles, y ella sacaba una especie de saco blanco que estaba ya lleno de sangre. Yo sentí que me estaba yendo, que me estaba como desmayando. Llegamos a los 17 minutos del atentado y a mí me quedaban 5 minutos de sangre. Allí me atendieron rápidamente, me llevaron al quirófano, y en el quirófano pues descubrieron que de las balas que habían atravesado Antequera, yo había recibido 13 balas. Tenía 13 balas dentro de mi cuerpo. Por supuesto, yo en ese momento no lo sabía. Me sacaron rápidamente de las 13 balas 9, porque las otras consideraron que era peligroso sacarlas, podían interesar la columna o podían hacerme un daño mayor, y luego me pasaron a cuidados intensivos. Yo, por supuesto, estaba ya en una situación crítica, y estuve en cuidados intensivos pues alrededor de unos 30 días, en los cuales estuve entre la vida y la muerte. Esa misma noche los médicos dictaminaron que tenía un 5% de posibilidades de vida, y mi mujer y mi familia se agarró de ese 5% para esperar a que el desenlace fuera un desenlace finalmente feliz. Como podrán darse cuenta, estoy vivo, no soy un fantasma. De tal manera que ese proceso, el proceso de la muerte en sí mismo, lo vi fue a partir de ese momento, a partir del momento en que llegué a la sala de cuidados intensivos y comencé ahí a luchar por mi vida y contra la muerte. ¿Qué sucedió exactamente en el momento que usted se salió del cuerpo? ¿Cómo fue esa desconexión con esta realidad terrenal y ese contacto con ese mundo espiritual? Bueno, inicialmente el primer día yo estaba totalmente anestesiado. A partir del segundo día, el médico que me atendía era partidario de que los pacientes estuvieran en estado de semi-inconsciencia para que pudieran luchar por su vida. Y fue en ese momento cuando yo sentí que mi cuerpo como que se abría en dos, y yo tenía la oportunidad de mirar lo que me estaban haciendo en la camilla de operaciones, como si se tratara de dos realidades distintas. Y un poco más tarde, mi padre me había contado que cuando se iba a morir mi abuelo, lo había llamado y le había dicho: mi hijo, yo me voy a morir esta tarde, porque anoche, o sea, le contaba a mi abuelo, anoche vi a mi padre, o sea, mi bisabuelo, que estaba como en una colina y estábamos separados por un valle profundo, y me estaba llamando para que yo fuera a acompañarlo. Y en ese momento me decía mi padre, mi abuelo, sin torcer la mirada, sin voltear la cara, como que dejó de mirar, como que se fue la vida de sus ojos. Y esa noche, que fue la noche más dura, en la cual estuve, digamos, el momento más crítico, yo vi a mi abuelo y a mi padre que me estaban llamando precisamente desde una colina. Yo estaba en otra colina, separados los tres por un valle profundo,
Y entonces, sin ningún tipo de miedo ni de angustia, no racionalicé pues que me estaba muriendo, sino que simple y sencillamente, como yo estaba entubado, le escribí a mi mujer un papelito donde le decía: me están llamando mi papá y mi abuelo, que por supuesto ya habían fallecido. Ella en ese momento se dio cuenta de que me estaba realmente despidiendo, y bueno, estuve toda la noche así, me desdoblaba, volví a entrar, y en determinado momento vi como, no el túnel de luz de que hablan algunas personas que han tenido este tipo de situaciones críticas, sino me sentí como flotando sobre una nube de luz. Tuve la oportunidad de ver abajo, yo veía cómo episodios importantes de mi vida me pasaban como si fuera una película, desde mi fiesta de primera comunión, cuando había muerto mi abuelo, que yo quería mucho y que tenía una relación, tenía una especie de grupo espiritista que invocaban gente. También vi la muerte de mi padre, vi el nacimiento de personas cercanas. O sea, yo estaba realmente en ese momento como haciendo un repaso de mi vida cuando llegó mi hijo, que vivía en el exterior, el hijo mayor, y yo me acuerdo que me cogió de la mano y me dijo: tranquilo viejo, que de esta salimos. Y yo sentí como si me tiraran un ancla a la vida y como que me estaban despertando para que yo siguiera luchando, y ahí pues siguió mi relación con la vida y mi intento de, de sobrevivir a la situación que ha vivido. Señor presidente, después de haber vivido todo esto, Sí. me imagino que lo primero que quiso hacer es compartirle lo que vivió a los médicos, a sus seres queridos, me imagino, no sé, o se lo guardó. Y si es así, ¿cuál fue la respuesta de su familia, la reacción de los profesionales a esto que le estaba contando que vio, que vivió? Pues mire, inclusive hay un detalle que yo considero hasta simpático, y es que yo me despertaba y veía que había un reloj de pared enfrente a mi cama del hospital, de esos grandes, como de cocina, con los números grandes, y el reloj marcaba las 4:10. Yo me dormía y volvía a despertarme y eran las 4:10. Entonces, durante varias veces el reloj marcaba la misma hora. En ese momento yo le escribí a mi mujer: yo debo estar muerto porque el reloj marca las 4:10, o sea, se paró el tiempo. Y lo hicieron revisar, y como era un hospital público se les había olvidado ponerle pilas al reloj, así es que le pusieron pilas al reloj y yo pude sobrevivir. Pero además de eso, después de un estado de inconsciencia tan profundo como el que había vivido, comencé a tratar de recuperar el concepto de tiempo y lugar. Había un tren que pasaba y yo oía el ruido del tren, el pito del tren, cerca a la clínica donde yo estaba hospitalizado, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, que coincidía con la hora del amanecer y la hora del atardecer aquí en Bogotá, que como ustedes saben es un país, es una ciudad en zona tropical. Aquí no hay estaciones, tenemos la misma hora siempre. Y yo comencé a relacionar el pito del tren con el tiempo, y luego no sé por qué me dieron muchas ganas de ver verde, y le dije al médico que yo quería ver verde porque fue a visitarme el que en ese momento era presidente de la República, que era Virgilio Barco, y mi mujer me dijo: vino Barco a verte, ¿quieres verlo? Y yo dije: primero quiero ver verde, porque quiero estar vivo. Entonces le dieron la vuelta a la cama con todas las botellas y los tanques de oxígeno que tenían,
y pude ver como un lote desocupado que había enfrente de una cancha de fútbol, y yo recuerdo que eso fue como haberme tomado un trago de vida, porque sentí que estaba volviendo a vivir y ya estaba recuperando el concepto de espacio y de tiempo. Mi familia, mientras tanto, la pregunta que me hacías, pues obviamente hubo una conmoción nacional, había gente rezando en las calles, eh, mis hermanos pues estaban pendientes de los médicos. Hay una anécdota muy bonita de mi madre, que oía cómo los médicos hablaban de pacientes y pacienticos, y le preguntó al médico que me atendió y que me salvó la vida, el doctor Gómez le dijo, mire, yo veo que hablan de pacientes y de pacienticos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Y entonces el médico le dijo, doña Lenita, los pacienticos son los que están desahuciados, los que se van a morir, y los pacientes son los que tienen ya las posibilidades de sobrevivir. Y ella pues le pregunta entonces al médico, le dijo, Ernesto, ¿es paciente o pacientico? Y ahí el médico le dijo, no, es un paciente que está dejando de ser pacientico. Y eso le devolvió a mi mamá un poco la esperanza, pero obviamente cada uno vivía a su manera lo que era la situación en que yo me encontraba. ¿Cuáles eran las creencias espirituales o religiosas que usted tenía antes de su experiencia y cómo cambiaron desde entonces? A ver, primero, yo soy una persona creyente, pero no litúrgica. O sea, creo en un principio superior. No quiero presumir, pero digamos como Einstein y otros filósofos, yo creo en el Dios de Spinoza, que era un famoso filósofo que decía que Dios era el principio organizador de la naturaleza, es decir, que era imposible que no existiera alguien que estuviera organizando la naturaleza de una manera tan sabia, y yo creía en el Dios de Spinoza, pero tuve una experiencia que de alguna manera me volvió a sincronizar con lo que podríamos llamar la Iglesia Católica, que ha sido pues la iglesia en la cual fui bautizado, hice mi primera comunión, fui hasta monaguillo en alguna época de mi vida, es de las cosas de las cuales no me arrepiento, porque me daban un porcentaje de la limosna y podía tomar algo del vino de consagrar que quedaba. Pero bien, cuando yo estaba en la parte más crítica, yo sentía como unas campanitas, me movía y oía unas campanitas. Y yo le dije a mi mujer, le dije, yo creo que me siento en el cielo porque cada vez que me muevo oigo unas campanitas. Y entonces descubrimos que las enfermeras de la clínica eran muy devotas de un santo, que es el Santo de Bogotá, que es el Divino Niño, que tienen adoración por el Divino Niño, todas la gente humilde, especialmente de Bogotá, y todas me ponían medallitas en las sábanas, medallitas del Divino Niño para que me pudiera recuperar y pudiera sobrevivir. Y eso que yo escuchaba era precisamente el resultado de la fe. Desde entonces pienso que la fe tiene también una energía salvadora. Y el primer acto público que tuve después de haber salido de la clínica a los 2 meses y de haber sobrevivido fue fui a la iglesia del Divino Niño aquí en Bogotá, y había, bueno, 5,000, 10,000 personas que me acompañaron en este acto de reconocimiento más de la fe de la gente que la fe como un concepto abstracto. Tengo una pregunta sobre esto, obviamente, porque me parece muy potente el tema de la fe, sin duda, porque teniendo un 5% de posibilidad de vivir, o sea, es mucha la diferencia, ¿no? Estamos más ya cerca del otro lado que de este, entonces estoy seguro que la fe y la fuerza y el rezo de toda esa gente
ayudó muchísimo para que usted salga adelante. Pero quería volver un poquito para atrás, porque en un momento usted habló que vio a su papá y a su abuelo, ¿no? Arriba de una colina, si no me equivoco. Ellos, ¿cuál era el mensaje de ellos? Ven con nosotros, quédate acá con nosotros. Es una buena pregunta. Yo creo, a mí me gusta contar esta parte de mi experiencia porque creo que la gente ve con mucha angustia el paso entre la vida y la muerte, independientemente de que este sea un paso, por supuesto, traumático, en el sentido de que uno pues se va de esta tierra y se va para alguna parte o no se va, según sus creencias. Yo no lo viví con angustia, o sea, no dije me estoy muriendo, me tengo que aferrar desesperadamente a la vida. No fue una sensación negativa, no fue una emoción que me produjera tristeza o angustia o dolor. Simple y sencillamente yo lo veía como un cambio de estado. Sé que uno de los grandes misterios que están por resolver en las religiones es el misterio de la resurrección y de la reencarnación y qué pasa después. Casualmente en la época del COVID me leí un libro que ustedes deben conocer que se llama el libro tibetano de los muertos, que es cómo viven la experiencia las religiones orientales. Y yo creo que este libro me trajo mucho el recuerdo de lo que fue mi atentado y cómo eso engranaba con el principio de Spinoza del orden de las cosas y queda uno en la misma naturaleza. O sea, creo que hay una especie de sentido metafórico que le permite entender la muerte no como un paso automático a una resurrección, que es la idea que le venden a uno religiosamente, sino como una transformación dentro de un orden preestablecido. Mucha gente cuando sale del cuerpo la primera vez, cuando hace ese desdoblamiento que usted mencionó, que siente estar en el mundo físico, pero a la vez se ve a sí mismo desde otro ángulo. En ese momento percibió lo que muchos describen como una intensa paz, intenso amor, o incluso llegó a sentir la presencia de lo divino. No en el sentido de que uno viera una realidad divina, digamos, no en el sentido de que hubiera visto a Dios, por ejemplo, pero sí era una situación de paz, de conformismo con lo que estaba sucediendo. Era una sensación como de transformación. Yo acabo de leer un libro de Javier Cercas, no sé si ustedes seguramente lo han leído, sobre su experiencia en el Vaticano con el Papa Francisco, que él simplemente le aceptó al Papa Francisco una ida a Mongolia porque quería preguntarle al Papa o contestarle una pregunta que le había hecho la mamá a los 92 años, la mamá sigue viva, que le había dicho, pregúntele al Papa a alguien que sepa si realmente yo me voy a volver a encontrar con su papá o no, porque si no me voy a volver a encontrar, muy argentina la reflexión, ¿no? Si no me voy a volver a encontrar con su papá, ¿para qué me muero? Entonces, simple y sencillamente, en ese sentido, pues uno obviamente tiende a simplificar el tema de la reencarnación, la resurrección de los muertos, digamos, hay toda una explicación casi que mitológica de lo que va detrás de la muerte. Yo sí creo efectivamente que hay un principio superior, creo que no hay una muerte como destrucción material, sino hay una transformación. Tampoco soy capaz de caer en el panteísmo, decir que uno se transforma en tigre o en animal o en palmera. Eso me parece más folclore que otra cosa, pero sí pienso que
de todas formas hay como un reencuentro con algo que lo supera a uno en su simple mortalidad. Bueno, yo me río porque es realmente como pensamos nosotros, porque cuando dijo esto me vi reflejado, ¿no? Con lo que acabas de comentar. ¿Cómo cambió su vida? Me imagino que el cambio ha sido abismal, pero a nivel personal, a nivel de ver la vida, a nivel como político, ¿cómo cambió su visión de la vida todo esto? Totalmente, en el sentido de que, digamos que elevó mi nivel de comprensión de la realidad, quitándole accidentes, y me enseñó a distinguir entre lo esencial y lo circunstancial. Cuando tenía problemas, ya cuando pude ocupar la presidencia unos pocos años después, y tenía una de esas crisis que aquí en Colombia son más que frecuentes, de problemas con el narcotráfico, con los paramilitares, muertes violentas, sacrificio de personas. Cuando tenía una crisis muy grande, siempre comenzaba a pensar la solución desde el punto en que yo había estado en el momento crítico, cuando estaba entre la vida y la muerte. Y eso me enseñó a redimensionar los problemas, como a enfrentarlos con mayor tranquilidad. Generalmente nosotros convertimos los problemas casi que en obstáculos insalvables, los problemas de la vida diaria. Cuando uno ha tenido una experiencia tan profunda, pues comienza como a redimensionar sus criterios para juzgar las cosas o para vivir las situaciones. Y esto me ayudó de una manera muy, muy, muy importante para poder tomar las decisiones desde un punto de vista de una mayor objetividad. Digamos que una experiencia tan vital le permite a uno un reencuentro con su verdadera subjetividad, o entender que lo sustancial está dentro y no afuera. Usted mencionó que su abuelo conocía el espiritismo, y ¿tuvo usted algún tipo de formación directo sobre lo que era la vida después de la muerte, la supervivencia del alma? Y hoy, después de toda esta experiencia que ha vivido, ¿cree que algunas de las ideas que le mencionó su abuelo tengan algo de certeza? Sí, mi abuelo era una persona bastante misteriosa, pero yo considero que fui un nieto privilegiado porque compartió conmigo varias de sus experiencias. Digamos, todas sus reflexiones eran casi que trascendentales, ¿no? Él vivía como animado por ese mundo esotérico, el cual renovaba todos los jueves, que era el día que se reunía con un grupo de amigos. Tenía una secta que se llamaba San Juan Bautista. No era una secta diabólica, ni mucho menos, era una secta espiritual. Y yo recuerdo que en esa época los entierros en Bogotá no se hacían en las funerarias, o no sé cómo lo llamarán en la Argentina, los centros esos que hay hoy día para la exhumación, sino los hacíamos en las casas. Y recuerdo que en ese momento, cuando estábamos velando a mi abuelo en la casa de él, llegó un señor vestido de negro, nos saludó a todos, abrió el cajón, miró el cadáver de mi abuelo y dejó 2 sobres lacrados dentro del ataúd. Y un sobre de esos lacrados decía: para abrir en el momento en que yo sea, digamos, exhumado, mis restos sean exhumados. Y el otro decía: para incluirlo en el ataúd de mi hijo Pablo.
y al parecer era un sistema que tenían como para mantener la cadena a través de los hijos de esas convicciones espirituales. Fue la primera vez que yo vi un cadáver y la primera vez que tuve un contacto real con la muerte. Tal vez tenía unos 11 años. Pero ese era mi abuelo, una persona que el día que murió dejó todas las instrucciones para su entierro en un libro que se llamaba El Sepulcro, en el cual inclusive había un cheque que estaba girado por el valor que él creía que era el costo de sus últimos momentos, el entierro y todo, con una tarjetita que decía, para que no me maldigan mis herederos. Era casi que una broma, pero él, digamos que incorporó o nos enseñó a incorporar el concepto de la muerte dentro de nuestras vidas normales. Yo siempre, mi abuelo vivía con la muerte. El día que se murió, él tenía un gato muy simpático que dormía la siesta con él encima del hombro, y nosotros nos enteramos de que mi abuelo se había muerto porque en determinado momento el gato saltó como si se le hubiera enfriado el piso o hubiera sentido algo, y ahí nos dimos cuenta que el abuelo estaba muerto. Se fue sin ningún tipo de aspaviento, digamos. A partir de todo esto que vivió, yo creo que está claro el mensaje, pero para los que todavía les cuesta entender, para usted, ¿nos morimos y qué pasa? Nos morimos es una forma de decir, ¿no? O trascendemos, o... Mira, yo le diría a la gente que no le tengan miedo a la muerte, que la muerte no es algo definitivo, que es un paso hacia algo más. No sé si es el cielo, no sé si es una construcción voluntarista, no sé si es una transformación hacia algo relacionado con la naturaleza, pero así como uno cambia de un estado de dolor a un estado de bienestar o de alegría a uno de tristeza, también la muerte, obviamente con mucha más profundidad, es un cambio de estado. Y ese estado no necesariamente va a ser peor del que tenemos. Tampoco puedo decir, porque no lo he vivido plenamente, qué es lo que va a suceder, pero no le tengan miedo a dar el paso, porque esto es simple y sencillamente. Yo, por ejemplo, he firmado en los últimos días una autorización para una fundación que hay aquí que se llama La Muerte Digna, porque quiero morirme dignamente. O sea, no quiero que me pongan zancadillas, no quiero que me dejen inválido. Yo quiero irme como me hubiera podido ir después del atentado. Así es que con esa misma tranquilidad, con esa misma paz interior, no tengo problema en compartir, como lo he hecho con ustedes esta tarde, estas vivencias, porque forman relatos de mi vida. Y creo que uno tiene, como hombre público, tiene no solamente el derecho, sino la obligación de compartir relatos que puedan tener alguna importancia para la gente que nos escucha y que nos ve. ¿Usted siente que tuvo algún tipo de protección durante el atentado y a partir de entonces siente que Dios lo acompaña o que hay algo que le guía o le protege en su camino? No quisiera ni siquiera sentir que el hecho que tenga todavía cierto, un esquema de seguridad que me protege me impida compartir este tipo de vivencias como lo he hecho con ustedes. Yo creo que no me considero un ser privilegiado ni que soy un escogido, pero sí creo que hay que nadie se muere el día antes, que la gente se muere cuando le toca morirse, y que alguien es el que toma esa decisión, es posible, no estaría en condiciones de afirmarlo,
pero que en la medida en que uno haga el bien mientras que está en la tierra, que tenga una buena relación con el prójimo, y el principal pecado que yo no quisiera nunca cometer es el pecado del amor, de dejar de tener amor al prójimo. Creo que en esa medida uno tiene el derecho a hacer un tránsito tranquilo, y la protección es simplemente un premio por la paciencia, la tolerancia y por el estado de compasión que uno pueda mostrar durante la vida. Muchísimas gracias, presidente Samper. Ha sido un honor y un placer estar compartiendo con usted, y ojalá se repita algún día. Cuando quieras, y aquí estoy a la orden, y también disfruté conversando con ustedes, intercambiando estas opiniones. Bueno, y le pido que me dé disculpas, y no quiero que lo tome mal, pero lo quiero tutear un segundo. ¿Puede llegar a ser? ¿No le molesta? En absoluto. Bueno, quiero hablar no al presidente, sino a Ernesto Samper. Nos sacamos la capa de presidente, que es pesada también, ¿no? Uno lo ve de afuera y es pesada. Que lo quiero agradecer como persona, creo que Álvaro igual, ¿no? Obviamente, con las palabras que acaba de decir, por la humildad. Ya se lo dije antes de grabar, pero se lo quiero volver a repetir, porque esto es importante que la gente sepa. Porque si no tienen a ciertas personas como muy arriba, inalcanzables, y lo que quiero comentar es que apenas le escribí y lo contacté, me respondió. Que, sinceramente, me quedé asombrado, porque digo, salí y miré de vuelta si era la persona que me estaba contestando. Entonces eso lo quiero agradecer. Y ¿sabe por qué te lo agradezco, Ernesto? Perdón el tuteo, porque no quiero que suene como una falta de respeto. Es porque falta humildad en este mundo. Falta mucha humildad en este mundo. Y gente que ni siquiera... Álvaro también es otra persona, un escritor importante y que enseguida me respondió, pero hay personas que se suben a un pony, no a un caballo, desde el nivel que estuvo usted, o del nivel de escritor de Álvaro, que están arriba de un caballo, y se bajan para atender. Y hay gente que se sube en pony y te miran desde arriba como si fuesen superiores totalmente a cualquiera, no a mí, a cualquiera. Entonces, eso la gente también lo tiene que saber. No solamente su experiencia cercana a la muerte, perdón, no lo tuteé de vuelta, su experiencia cercana a la muerte, sino la humildad de la persona. Cuando yo particularmente, y le pasa a Álvaro, yo también lo sé, encontramos a personas con tanta humildad, después de haber estado en un cargo tan importante, yo me saco el sombrero. Así me enseñaron. Esto te hace más persona todavía y más grande todavía. Y más grande. Así que yo de corazón, y vuelvo a decir, perdón que hablo por vos, Álvaro, pero gracias, y gracias a María por lo bien que nos hizo este contacto, toda esta conexión para que podamos charlar. Muy bien. Bueno, les voy a mostrar a María. Por favor. Ahí está María. Gracias, María. Y María tiene algo más abajo, mírenla. Está esperando su bebé para esta semana. Mira vos, justo en el que estamos hablando. Es que esta es la vida y nosotros hemos hablado de la muerte. Luego, eso es la mejor conclusión. Adriano y Álvaro, muchas gracias por haberme contactado a través de María, que es intensa, como dicen aquí, porque es de Antioquia, es una región donde son muy insistentes. Así es que de verdad me sentí muy bien con ustedes dos y aquí tienen un amigo para lo que sea. Amén. Bueno, muchas gracias y a todos les quiero agradecer de corazón por el apoyo, por los comentarios respetuosos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente. Álvaro, muchas gracias. Y sigan apoyando y den a conocer este video, que no se da todos los días. Muy amable, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Adriano y Álvaro. Un abrazo. Este ha sido el podcast de AJ Parr, periodista espiritual. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.